Bien, vamos a corregir los ejercicios que mandé la semana pasada. El examen dejaré un día más para los alumnos que no hayan entregado todavía el examen y no lo pondré la grabación hasta que se cumpla ese plazo que he aumentado de un día hasta mañana lunes a las 8 de la tarde, en el que ya cerraré definitivamente la entrega de examen. Bien, esta ya tenía que estar entregada, por lo tanto ahora lo que tenéis que hacer todos es corregir en el cuaderno con rojo, siempre con rojo, con rojo. Tenemos que corregir todo lo que habíamos hecho y quien no lo hubiera hecho, pues lo tiene que hacer todo con rojo. ¿De acuerdo? Lo revisaré próximamente y será otra parte de la nota. La corrección ya sabéis que para mí es muy importante, porque de la corrección también aprendemos siempre de los errores. Bien, empezamos con la primera pregunta, muy sencillita. Tenemos que clasificar y nombrar los cuadriláteros. Bien, el primer cuadrilátero que tenemos, no solamente hay que poner que es un trapecio, sino que este trapecio tiene dos ángulos rectos, por lo tanto tenemos que poner que es un trapecio rectángulo. ¿De acuerdo? Un trapecio rectángulo. Seguiríamos con la figura B, que tiene los lados paralelos 2 a 2, pero no forma ningún ángulo recto y además los lados son iguales 2 a 2. Estaríamos hablando de un romboide. El C, igual que el romboide, pero aquí los ángulos sí son rectos. Los lados son paralelos y son iguales 2 a 2. Por lo tanto, un rectángulo. Y el último que tendríamos, también muy sencillito, que es el rombo, cuyas características son los lados paralelos 2 a 2, no tienen ángulos rectos, pero sí son iguales todos sus lados. El rombo. Bien, pasaríamos a la pregunta número 2, en la cual tenemos que calcular el área de un pentágono regular y las medidas hay que darlas, están dadas todas en centímetros. Yo aquí he completado poniéndole lo que es cada cosa, el lado y la apotema. La apotema, que era la medida que iba desde el centro, la recta que iba desde el centro hasta el punto medio de uno de sus lados y que era una perpendicular. Le he puesto sus medidas, que están en centímetros, y con esto empezaríamos a resolver el ejercicio. Bien, lo primero que tenemos que saber es que para el área hay que poner las fórmulas siempre. Antes de empezar a poner los números y las operaciones, hay que poner sus fórmulas siempre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para averiguar el área no podemos averiguarla si antes no hemos averiguado el perímetro, porque no hace falta. Perímetro que al tratarse de un pentágono regular, regular quiere decir que todos sus lados son iguales. Pues nosotros el perímetro, que es el contorno y que es una unidad de longitud, lo hacemos multiplicando el número de lados por lo que mide cada lado. 5 por 2,7. Y el resultado, 13,5, ¿qué? Centímetros. Estamos hablando de longitud. El área ya tenemos el perímetro, ya tenemos la apotema. Pues nada, tenemos todos los datos para la fórmula, muy sencillita. Fijaros que aquí no hay ni que hacer operaciones, porque el 2 de arriba se nos va con el de abajo y no hay que hacer ninguna operación. Ojo, el resultado del área en centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Cuadrados, centímetros cuadrados, porque es una unidad de superficie. Y fijaros, aquí este es un caso curioso, pero no es esto lo normal es todo lo contrario. No tiene por qué coincidir el perímetro con el área. Esto ha sido un caso de casualidad porque la apotema valía 2, que es lo mismo por lo que dividimos en la fórmula. Pero lo normal es que esto no sea distinto. Para cualquier otro valor distinto de 2, estos resultados del área y el perímetro van a ser distintos. ¿De acuerdo? Bien. Ya veis que son muy sencillitos. Pasaríamos al siguiente, que en este ejercicio se han equivocado muchos alumnos. ¿Por qué? Porque esto no es un rombo. La cometa está formada por dos listones
en perpendicular, delimitan 4 triángulos rectángulos que son iguales 2 a 2, pero no es un rombo. Por lo tanto, no nos vale utilizar la fórmula del rombo. Hay que razonar un poquito y pensar un poquito. Bien, voy a borrar todo lo que tenía puesto para la explicación. Bien. Empezaríamos observando que al ser perpendiculares, este listón mayor, que medía 105 centímetros, va a cortar al menor, lo va a cortar por su punto medio. Lo cual quiere decir que si este listón menor medía 60 centímetros, cada una de estas partes ahora va a medir 30 centímetros. Por lo tanto, esta parte mide 30 centímetros y esta otros 30 centímetros. Como este es un triángulo isósceles, un triángulo rectángulo, pero isósceles, a la vez, pues vamos a tener que este va a medir también 30 centímetros. ¿De acuerdo? Y este lado no nos va a hacer falta para nada porque estamos hablando de la superficie y la superficie o el área del triángulo es base por altura partido por 2. Tengo los dos datos. Base por altura partido por 2. 30 por 30 son 900, entre 2, 450. Que como los dos triángulos, este y este, son iguales, pues los multiplico por 2. Y ya tengo la superficie de eso, de esa parte de ahí. Me voy a los otros dos triángulos que son iguales, este con este también son iguales, y vamos a resolver, vamos a ponerle colores distintos, ese con ese son iguales, y vamos a resolver. ¿La base cuánto va a medir? Pues si todo el listón grande medía 105 y este trozo de 30 se lo he quitado al listón, pues me va a quedar 105 menos 30, 75 de base. Y la altura ya la tenía. Coincide con la altura del otro triángulo. Por lo tanto, ya tengo todos los datos para resolver. Como son dos triángulos iguales, multiplico por 2 y ya tengo esa superficie. El total de todo la cometa, pues tengo que sumar todas las superficies. 2.250, que era el de este, y 900, que era la suma de este y este. Y el resultado, por supuesto, en centímetros cuadrados. Pero aquí no ha acabado el problema. Tenemos que observar el problema que nos está pidiendo metros cuadrados de tela. No centímetros cuadrados, metros cuadrados. Y como nos está pidiendo metros cuadrados, pues hay que pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Ya sabéis, nosotros aquí podemos usar nuestra escalera, quien no se acuerde bien cómo se hacía, pero cada lugar va a ser 2 ceros. Por lo tanto, de centímetros cuadrados a metros cuadrados habría que subir 2 lugares, pues la unidad seguida de 2 ceros y 2 ceros, 2 parejas de ceros. ¿Y cómo se dividía por la unidad seguida de ceros? Pues la coma hacia la izquierda, 4 lugares, tanto lugares como 0 haya. Y pongo delante de la coma un 0. Si no hay nada, pongo un 0. Y ya tengo los metros cuadrados de tela necesarios para hacer nuestra cometa. ¿De acuerdo? Aquí esto lo voy a poner después, ya he dicho, en un archivo, por lo tanto, no importa que sea en borrón. ¿De acuerdo? Bien. Y vamos al último ejercicio de los que teníamos, en los que teníamos que vallar una finca, un terreno que era rectangular, y este terreno, pues nosotros teníamos la superficie y uno de los lados. Bien, vamos a poner esto donde no moleste. ¿Qué quiere decir? Pues nada, pues que nosotros, para empezar, sabemos cuánto mide un lado, mide 90 metros,
Pero ¿qué pasa? Que el área nos la da en decámetros cuadrados. Pues aquí es donde primero nos vamos a fijar, ¿eh? Hay que pasarlo a metros cuadrados para que esté todo, porque nos pide el resultado en metros de valla. Por lo tanto, todo metros. Metros, metros cuadrados, todo a metros. ¿Cómo se pasa de decámetros a metros cuadrados? Pues nuestra escalera, pero aquí en este caso, de decámetros a metros cuadrados, tenemos que bajar un escalón. Por lo tanto, es multiplicar por la unidad seguida de 0. 10.800 metros cuadrados. A continuación, ¿qué es lo que hacemos? Como teníamos, siempre empezamos por la fórmula del área del rectángulo, base por altura, sustituimos en la fórmula los valores, los datos que tenemos. ¿Sabemos lo que mide el área? ¿Que es todo esto de dentro? Sí, 10.800. La base por la altura van a ser la multiplicación de lo que miden los dos lados estos. 90 por x, 90x. ¿Cómo calculamos la x, que es el lado que nos falta? Pues despejándola. Y para despejar este 90 que está multiplicando, pasaría a dividir. Dividimos y tenemos lo que mide el otro lado. Pero no nos piden, no ha acabado ahí el problema. Hay que leer siempre los problemas y ver lo que nos piden. Nos piden los metros de valla. ¿Y eso qué es? Pues eso es el perímetro. Los metros de valla es el perímetro. ¿Y cómo calculamos el perímetro? Pues nada, los lados como son iguales 2 a 2, este mide 90 y este 90. Este mide 120, este 120. 2 por 120 más 90. También podíais haber puesto 120 más 120 más 90 más 90. Y os daría el mismo resultado. 2 por 210, 420 metros. Bien, y aquí finalizaría este vídeo de corrección de las actividades, que ya sabéis que tienen que estar corregidas con bolígrafo rojo en el cuaderno. Muy importante, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a finalizar